Bueno, bienvenidos al podcast Libreando con Felipe. En esta ocasión tengo un invitado muy especial. Este es el segundo episodio y decidí traer a otro escritor colombiano que me cae muy bien. Como ustedes saben, el filtro de estos primeros episodios son escritores que acepten, que me caigan bien y me guste su obra. Entonces, en esta ocasión tengo a Juan Gaor, que es un escritor de fantasía oscura. ¿Cómo estás, Juan? Hola Felipe, ¿cómo estás? Qué gusto que me hayas invitado, pues y que sea precisamente el segundo invitado y bueno, hacer parte de esos que te caen también porque es mutuo, entonces gracias por eso. Chévere, chévere, Juan. Esto me hubiera encantado que fuera en el marco de la FIL, como a verlo, como lo planeamos. Aquí les contamos un poquito. La idea de esto era haberlo hecho en la FIL, solo que cuando iba a entrevistar a Juan, tenía el celular descargado y luego me enteré también que tenía un problema con los micrófonos. Entonces no te hubiera podido entrevistar ese día justo que estaba allí contigo, Juan. Pero afortunadamente tenemos estos medios de comunicación así, entonces vamos a darle así con todo. Y Buenísimo. bueno, Juan, ¿quién eres tú un poquito? ¿Qué has escrito para que la gente te conozca? Bueno, Pipe, ve, yo pues realmente escribo desde muy chico, siempre me ha acompañado pues como la escritura en toda mi vida porque ha sido como una forma pues yo de desahogar muchas cosas que vivía incluso en el colegio. Entonces, yo he escrito pues cuentos, muchos de esos están todavía en el cajón, otros han participado en algunos concursos locales en Medellín. Y pues en este momento ya tengo dos obras publicadas que hacen parte de una trilogía que se llama La Última Rebelión. Entonces sale hace aproximadamente un año y medio el primer libro, y ya el segundo pues salió el año pasado en el mes de noviembre. Entonces esas son las dos obras que hay en este momento publicadas. No me dedico únicamente a escribir, eso es parte pues como ese es como Tu mi segundo segunda oficio. identidad, sí, mi segunda identidad, porque la otra Ujú. pues es, bueno, yo trabajo en una empresa aseguradora, llevo ahí aproximadamente 17 años, entonces siempre he combinado pues el hecho de trabajar y el hecho de escribir y tener una vida y estudiar, ¿cierto? Entonces todo como que Claro, es como en esa vida adulta, pues de tener como tantas cosas al mismo tiempo, pero nunca he dejado morir, pues como esa necesidad de escribir, porque realmente es una necesidad. De hecho, hay personas que se han enterado, pues que además de mi trabajo tengo como esta segunda identidad y, y se sorprenden también, porque pues tengo un trabajo demandante, entonces cuando se enteran que escribo, me dicen como, bueno, ¿y tú cómo haces? ¿De dónde sacas tiempo? Entonces yo creo que eso hace parte pues como de la motivación y de todo lo que uno quiere pues llevar adelante y sobre todo con una pasión pues que es esta de escribir. es verdad. Ahí tocas varios punticos que vamos a irlos hablando. Lo primero y es, muchas veces cuando uno habla con autores o inclusive con creadores de contenido, uno se entera de que, pues por supuesto, no es lo que dedican el 100% del tiempo de su vida, sino uno está siempre con algo en paralelo. Por ejemplo, aquí yo soy abogado, tú Mm, trabajas en una empresa aseguradora. Y así como que siempre uno tiene algo que está haciendo que de pronto es lo que le, inclusive lo que le ayuda a financiar esto que es la pasión de uno, que viene a ser como escribir, crear videos, leer simplemente. Entonces eso es ujú, algo de acuerdo. que es imposible como no hacerlo mientras lo que uno realmente le apasiona le empiece a dar los recursos plenos, diría yo. ¿Tú qué opinas de eso, Juan? Y de acuerdo, incluso yo creo que hasta las personas que se dedican mayor tiempo a escribir tienen otras actividades alternas, porque de todas formas pues tienes que tener una obra demasiado amplia y tener, pues creo yo, ya pues un recorrido y unas ventas pues muy grandes para poder vivir solamente de ello. Incluso muchos escritores también viven de otras cosas, ¿cierto? De dar clases o escriben artículos, además de sus libros, pues tienen como otras actividades alternas con las que complementan. Entonces, pues claramente yo creo que cualquier escritor quisiera poder vivir, ¿cierto? Como de Claro. sus libros, de su obra, pero creo pues que eso hoy en día, sobre todo con la demanda y oferta tan grande pues que hay de libros, ¿cierto? A veces se vuelve también como difícil poder llegar pues como a esos niveles. Es verdad, como que vivir del arte es muy difícil. Yo me acuerdo que cuando hablé de esto con una autora que se llama, lo hablamos en Guadalajara, que tuve la oportunidad de entrevistarla y ella se llama Elia Barceló. Y ella Sí. me contaba que decidió estudiar filología
que ya es directamente decir, voy a dedicarme a las letras, no de importa lo que acuerdo. pase. Entonces muchas personas tienen ese miedo de no, de decir, uy, no, pero mejor puedo estudiar derecho, que Mm, en teoría es una carrera un poco más a la fija, pero ni siquiera. Entonces yo le decía a ella, ¿tú qué opinas de eso? ¿Qué le recomendarías a esas personas que quieren dedicarse al arte y que sienten que lo suyo es el arte? Ella me dice, encuentra un trabajo que no te demande todo el día para que en esas pocas horas libres que tengas puedas dedicarte a tu arte. Yo estudié filología y trabajé no me acuerdo ya qué me dijo, pero no tenía nada que ver con la filología porque no conseguía trabajo de eso. Y mientras tanto, iba escribiendo los libros que publicó y ahora que ya ella es una persona pues con mayor edad, pues sí vive de sus libros, que es lo que tengo entendido. Entonces creo que claro, es un poco eso de los escritores, mientras logran vivir de ser escritores, se dedican a otras cosas, que es algo muy normal, la verdad, es no hay muy que común. romantizar la escritura de ninguna manera. Y De otra acuerdo. cosa, mencionabas que hablabas de que las personas de tu trabajo se han dado cuenta de que escribes de ese otro Juan y que no tienes de dónde sacas tiempo. Entonces, ¿de Ujú. dónde sacas tiempo, Juan? ¿Cómo le haces? ¿A qué horas escribes? Ese es tremendo reto. Les digo pues que yo muchas veces he sacrificado pues también otras actividades, ¿cierto? Para dedicarme a escribir. Y eso a veces también es difícil que las familias pues lo entiendan, ¿cierto? ¿Por qué dedicas tanto tiempo a una cosa? Porque claramente en esa inversión de tiempo sin descuidar la familia, pero si hay una inversión muy grande pues de tiempo. Entonces yo, por ejemplo, fines de semana que puedo estar encerrado y dedicado a escribir, pero hay otros fines de semana en los que no. En las noches, me gusta mucho escribir en las noches porque es como el espacio que me permite sacar como lo que normalmente yo escribo, que tiene que ver pues con temas oscuros. Entonces como que la noche favorece que uno pueda eh, desarrollarlo de mejor manera, casi que es como ese miedo de la oscuridad, del silencio, de eso místico y misterioso que está por allí, hace que uno como escritor empiece como a sacar otras, otros asuntos, ¿cierto? Entonces, creo que básicamente es eso, es que tú quieras hacerlo. Hay veces que te tienes que obligar. Yo, por ejemplo, hay momentos en que tampoco quiero escribir, pero yo me obligo, saco un tiempo y puedo hacer que haga únicamente un párrafo. Eso ya es ganancia, ¿cierto? A medida que uno va escribiendo y a medida que uno le va dedicando mucho más tiempo, se va volviendo, además de más experto, siguen la construcción como de ese perfil escritor, y yo creo que ese es pues como el asunto, es como Ujú. tú de verdad le dedicas ese tiempo, porque tú puedes dedicar tiempo a muchas otras cosas, pero es de verdad sacarle el tiempo a escribir, a sentarte, aunque no tengas ni siquiera ganas. Es muy cierto. A veces se olvida un poco eso y es que escribir, como cualquier otro hobby, entre comillas, es un oficio que a aprender a escribir se aprende, valga la redundancia, escribiendo. Ujú. Literalmente tienes que obligarte a escribir, a explorar, a querer estar ahí enfrente de la página en blanco de decir qué voy a escribir hoy, cómo continúo la historia que estoy escribiendo. De Entonces, acuerdo. para que un poco sepan de qué trata La Última Rebelión, Juan. Yo ya tuve la fortuna de leerlos, pero habrá personas aquí que nos están escuchando que no han leído La Última Rebelión. Así, por encimita, sin spoilers, ¿de qué trata? Bueno, básicamente este es un grupo de chicos que se ve enfrentado a una secta de brujos que está buscando traer a la Tierra a Lucifer. Y en ese transcurso, en ese tránsito de todas esas aventuras que nuestros protagonistas van a vivir, pues hay diversidad de batallas entre ángeles, demonios, porque hay pues como toda una batalla entre estos dos bandos. Entonces básicamente trata de eso. Yo en mis libros trato también de que la fantasía me permita hablar de otros asuntos, ¿cierto? Si bien esto pues es un tema de batallas, es divertido, tiene temas de terror y demás, busco que también haya como algunos cuestionamientos. Por ejemplo, en el primero hay un cuestionamiento muy profundo por el merecimiento de la existencia humana, que eso pues claramente es transversal a toda la historia, pero busco que también hayan como esos elementos que nos permitan pensar en otras cosas, en cómo realmente la humanidad, por ejemplo, se ha comportado durante todo este tiempo, porque claramente entre nosotros nos matamos, nos herimos, hacemos una cantidad de cosas, que eso ha sido un planteamiento mío, que siempre he querido
como desarrollar y es si de verdad nos merecemos la existencia. O sea, nosotros nos hemos ganado estar en este mundo. ¿Cuidamos la naturaleza? Claramente no. Entonces, todas esas preguntas trato de trasladarlas a la historia. Es muy cierto, y hay algo que me gusta mucho de la historia y es el hecho de que utilizas componentes que son reales. Por ejemplo, los arcángeles y los demonios. No sé muy bien de los demonios porque no sé mucho de demonios. Ahí sí peco un poco por ignorante. Pero de arcángeles conozco de el arcángel Gabriel, el arcángel San Miguel, todos ellos que están dentro del libro y son personajes del libro. Y que pues uno se alcanza a imaginar y decir, oiga, pues yo mi mamá cuando dice que me lo bendiga, eso fue San Miguel Arcángel. Algo Sí, así. Entonces, ya cuando yo lo estoy leyendo y digo, esto podría ser real, como que le da un toque de realidad a la historia interesante. Pero te pregunto, así, ¿de dónde tomas la decisión de que sean personajes que conocemos de la ajá, historia de los arcángeles reales y de los demonios también? Porque Lilith sé que existe también, pues, ajá, de dentro de esta acuerdo. historia. Mira, a mí me ha gustado mucho siempre lo que es los temas paranormales y todo lo que muchas veces no podemos explicar a través de la razón. Y los elementos judeocristianos me permiten también construir todo este mundo, porque yo precisamente al estar tan relacionado con estos temas de misterio, todo esto sobrenatural, eso hace parte de esas cosas que a veces como seres humanos no logramos entender. No tenemos como esa respuesta a esos seres y que los hemos conocido precisamente por esa tradición judeocristiana. Entonces, yo tomo todos esos elementos y con eso construyo un mundo. Aquí, pues, para quienes de pronto no lo han leído o no conocen esta historia, yo, este libro, el primero, nace a partir de un sueño que yo tuve. Ese es el primer, pues sí, como el primer capítulo del libro uno es ese sueño. Literal, yo soñé que Lucifer era expulsado del cielo. Entonces, Ujú. yo tenía esa idea y esa idea me empezó a trabajar y yo pensaba en eso todo el día, me pasa algo. Y es que las ideas a mí no se me salen hasta que yo no las evacúo. Entonces es una cosa que todo el tiempo me persiste en la mente y me insiste en que la saque. Entonces es como si yo siguiera sus órdenes. Entonces sale pues como de esa idea y a partir de ahí yo me empiezo a imaginar cosas, entonces me empiezo a pensar en unos personajes y la historia empieza a tomar una dimensión que yo al principio pensaba que iba a ser un libro, pero la dimensión fue tanta y los personajes que salieron y las historias que yo dije, no, esto no va para uno. Incluso iban a ser cuatro, al final quedó Ok. una trilogía. ¿Y cómo reducirlo de 4 a 3? ¿Qué pasó ahí? No, ahí tuve que sacar escenas, cosas que yo tenía de ideas de lo que iba a pasar. Eh, entonces, pues realmente no fue fácil, aunque todas Claro. esas ideas pienso que me pueden servir para una precuela. Entonces, bueno, ahí doy un medio adelanto que estoy Ah, pensando como una claro. precuela. Entonces, porque es una idea muy bacana que hace rato pues está en mi esa, no se sale tampoco porque no la he desarrollado. Entonces es eso. Yo creo que es Ujú. seguir en ese camino, pues ahí lo reduje, pero la idea está, entonces la puedo desarrollar de otra forma o incluso en otra historia, si veo que definitivamente para la precuela no, pues creo que me sirve para otros libros que pueda escribir. Eso es muy cierto. Y yo creo que parte de escribir es emocionarse tanto de uno lo que está creando, ¿no? Como que, o sea, yo no he escrito, pero he estado en cursos de escritura, digamos, con Álvaro Vanegas. En algún momento me escribí Ujú. un curso con él, también con una Buenísimo. escritora que se llama Alexandra Castrillón. El Sí. Alexandra Castrillón era muy particular porque era 30 días escribiendo y cada día ella nos ponía un reto de Ah, escritura. yo estuve en ese. Sí, también. Es buenísimo, es Buenísimo, ¿no? buenísimo. Sí. Y yo me acuerdo que como que él se fuerza a uno a pensar cosas y se emociona cada día con los retos que le va poniendo ella. Y lo mismo con Álvaro, yo me acuerdo que él una vez dejó un reto de crear un personaje, algo así, y yo me inventé una persona que estaba como en el espacio. Y me emocioné tanto esa noche que estaba escribiendo eso, que, que cuando se lo envié a Álvaro, pues como que no me acuerdo bien qué me hizo el feedback. También otra vez una historia que tenía que dar miedo, pero es muy difícil. Entonces como que uno se va emocionando con las cosas que le van llegando a la mente. Y me imagino tú Son, ah, que soñaste algo y que eso es
origen de una historia que ahora yo la veo en dos libros y digo que el origen de Simón Palafox y sus amigos y que estén allá en el infierno y todo eso haya sido de un sueño, es algo que uno dice, ¡jue madre! ¡Qué locura!, ¿no? De acuerdo. Y lo Porque, que dices de la emoción es súper válido y valiosísimo. Mira, yo, por ejemplo, en este segundo que estaba escribiendo toda la parte de los infiernos y una batalla que ocurre en Siberia, vos no te ujú, imaginas lo que yo sentía escribiendo esa historia. O sea, yo me claro, sentía en esas batallas, yo me sentía ya peleando con los personajes. Incluso yo utilizo algo y es que yo pongo bandas sonoras de películas, de los momentos de batalla, las que más me gustan y yo las pongo y yo me siento ahí. O sea, es como si la abstracción es tanta que yo estoy ahí metido, completamente o- concentrado y eso sale impresionante. Entonces, cuando uno tiene emoción por una historia y le gusta lo que escribe, yo creo que eso se nota. Y eso es lo es más verdad. importante también a la hora de escribir. Pues cuando uno escribe algo que no le gusta, con lo que no vibra, de verdad que el resultado no es el que uno espera. Es muy cierto. O sea, eso es como algo fundamental, que uno esté apasionado por lo que está haciendo. Y digamos, ese tip que tú dices de las bandas sonoras, nunca lo había pensado, pero hay unas películas que tienen unas bandas sonoras muy Oh, espectaculares. Que yo bueno, amo, yo las amo. ¿cuáles has escuchado tú para Mira, escribir La Última las del Rebelión? Señor de los Anillos para mí son brutales. O sea, Ok. yo amo esa banda sonora, me parece impresionante. Me gusta mucho la de Piratas del Caribe, me Sí, esa es encanta. tremenda. Y hay también otras como bandas que son como especializadas en hacer música. Por ejemplo, también me gustan mucho las bandas sonoras de los juegos de video. Son Ujú, buenísimas. Entonces, por ejemplo, de El Dios de la Guerra, ese tiene unas sí. bandas sonoras brutales en cada uno de sus juegos, pues desde el primero hasta el último. Eh, entonces, las de los juegos de video también me gusta mucho. Y hay uno que se llama Antes Inferno, un juego de video y la banda Ujú. sonora ese también es muy bacana. Me gustan las de Avatar, El Maestro del Aire, por ejemplo, la banda sonora de cuando él está en la batalla con el Maestro del Fuego, Ok. con el Señor del Fuego, esa, por ejemplo, esa me encanta. No sé, hay un montón, yo tengo tremenda lista. Tremenda playlist ahí, toca que la Sí, compartas, Juana, ahí mira, para uno buenísimo. inspirarse a la hora de escribir. Y hablando ya como de que ese tip tú lo utilizas, de que pones bandas sonoras, ahora un poquito de inspiraciones, ¿de dónde has tomado inspiración para construir La Última Rebelión? Porque a uno leyendo le pueden venir a la mente otras obras. Entonces tú de pronto de videojuegos, de libros, de películas, ¿de dónde has tomado inspiración? Sí. Mira, por ejemplo, me pasa algo y lo que quise construir con los infiernos en el segundo libro es porque pues yo siempre había querido como crear pues como ese universo, ¿cierto? De todos los infiernos, porque yo siempre he pensado que no es uno, sino que son muchas secciones que componen algo mucho más grande. Y las películas que he visto donde se presenta el infierno siempre me dejaban muy insatisfecho. Entonces, no sé, en la serie Lucifer, pues es infierno, es una cosa ahí pues súper mal hecha. En Sabrina, de Netflix, el infierno tiene unas cosas, pero no. Hay otra película que es Sandman, perdón, una serie que es Sandman, basada Ujú. en el cómic. Ese infierno tuvo unas cosas que me gustaron más y pues de Constantine, por ejemplo, es el que más me ha gustado. Yo creo que de Constantine tengo, pero la película que es con Keanu Reeves, creo que de ahí eso fue una fuente de inspiración desde las películas. Ok. Eh, entonces yo siempre quería como unos infiernos que cumplieran como con esa necesidad que yo tenía. Yo hace, o sea, cuando estaba muy chico, yo me leí La Divina Comedia de Dante y a mí me pareció, o sea, es una lectura difícil, que no es nada fácil, pero a mí me encantaba como esa forma en que él empezaba a dividir y a describir los círculos del infierno. Te confieso Ujú. que solo me leí el infierno en ese momento, porque yo decía, yo el cielo como que ya no da como que el infierno, no sé qué es Claro. lo que tengo con ese asunto, pero me encanta. Entonces, por ejemplo, esa es una fuente también de inspiración, ese libro, para esta historia específicamente. Entonces, ya yo creo pues como este universo, yo creo que es el poder tan bonito que tenemos los escritores de poder hacer aquello que no nos satisface en otros temas, en otros escenarios, uno poderlo llevar a hacer lo que realmente yo me imagino que es. Y creo que me quedé igual cortijo pues en lo que puse, porque también me he imaginado otras cosas, pero por la extensión pues tampoco me da. Claro, pero mira que siento que está muy bien logrado, yo te lo decía cuando estaba leyendo, porque para quienes nos están escuchando, esto es algo que del segundo libro, que no sé si
No es spoiler porque es algo como de la ambientación del libro. De acuerdo. Eh, en, los protagonistas van al infierno y Juan, como dice, el infierno no se queda en un infierno, sino son varios infiernos divididos con un nombre específico, metainfierno, ¿qué otros nombres tenían? No me acuerdo ahora El mismo. suprainfierno, Ujú. subinfierno, Exacto, o y por ahí va. cada uno representaba un reto diferente para cada protagonista, que ahí sí, sí ya explicamos cada uno sería demasiado spoiler, pero eso era interesante porque cuando uno estaba dentro de cada infierno, relacionaba cada infierno con una cosa en específico que le podría, yo qué sé, ya traer recuerdos de Lovecraft, por ejemplo. Y así, entonces algo que siento que estaba muy bien logrado y que en el segundo libro se nota que está chévere y me gustó muchísimo. Bueno, El bacano por metainfierno es ese el que lado. te debe haber recordado a Claro, Locke el meta por infierno y la ahí se habla literatura. desde que yo leí meta infierno, yo dije, por ahí de pronto se va Juan, vamos a ver, se podía ver. Sí, También había un infierno que me gustó mucho, que es el que te habla sobre ti mismo, ¿no? sí, Sobre de tú viéndote acuerdo. al espejo. Tú puedes ser tu propio infierno, que es Ujú, lo que decías al inicio, a través de los libros, yo creo que de la fantasía, que es un estigma que hay que quitar un poco, a través de la fantasía se puede tocar muchos temas que en otros escenarios no se podría tocar. Entonces, digamos, aquí en el segundo libro, cuando están en este infierno, ellos se ven a sí mismos y se dan cuenta de que su peor enemigo muchas veces es uno mismo, lo que uno se dice a sí mismo. Entonces, cuando uno está hablando con uno mismo y dándose cuenta que uno mismo es el obstáculo, las cosas ujú, cambian. Y ahí es un tema que, ¿cómo más tú tocas eso? Es ujú. difícil si no generas un escenario propicio para eso. Sí, buenísimo. Sí, de hecho yo quería también que estos personajes empezaran a enfrentarse a sí mismos, a encontrarse, porque como tú bien lo dices, ese es precisamente el infierno. Y parte de que las personas puedan surgir y puedan llegar como a otro nivel también es porque muchas veces tuvieron que tocar el fondo, tuvieron que Ujú. llegar al infierno para poder resurgir. Entonces es como una metáfora también muy bonita de cómo uno puede llegar hasta lo más bajo y profundo en ciertos momentos de la vida, pero cómo uno también es capaz de surgir y de salir como de ese hueco. Entonces, como tú bien lo dices, o sea, la fantasía nos permite a través de metáforas poder expresar ciertos asuntos relevantes pues para las personas. Correcto. Y mira que hay una historia muy, muy bonita que a mí me gusta mucho que es de... Hay unos de los libros de Brandon Sanderson, el 3.5 de la saga del Archivo de las Tormentas, que la protagonista de ese libro es una chica que está en silla de ruedas. Pero ella tiene una silla que no es silla de ruedas, sino es una silla como que levita. Ok. Entonces, a través de esa silla, pues ella es como una persona en un mundo real contándonos qué se siente tener esa discapacidad de no poder caminar y qué se siente estar en un mundo donde las personas te tratan con discapacidad. Entonces, eso siempre que tocamos temas así o que lo hablo con gente que digamos tú que escribes fantasía lo entiendes mucho, es el hecho de que te permite tocar temas de manera por el ladito. Te va metiendo las reflexiones por el ladito sin tener que decirte, oye, mira, aquí te estoy queriendo decir, no mires a las personas con discapacidad por debajo del hombro, prácticamente. Es como el mensaje que te quiere dar el libro, pero nunca te va a decir eso directamente, sino te lo deja entre líneas para que tú como lector lo tomes. Lo mismo pasa digamos, en la última rebelión con varios protagonistas que como son adolescentes o pues están en su proceso de formación, están aprendiendo que pues la vida es dura, pero siempre es dura y lo que importa es surgir de esa dureza que les ha tocado vivir. Sí, de acuerdo, eso es súper bonito y definitivamente esa es la magia del escritor y puede que haya personas que ni siquiera se den cuenta como de esas reflexiones que están implícitas porque alguien lo puede tomar simplemente como entretenimiento y que pase, pero quienes realmente pues logran cogerle como ese asunto que hay por debajo, eso es una cosa espectacular. Por ejemplo, cuando tú me dices como las reflexiones que te dejó y lo que interpretaste del libro, a mí me encanta pues que hayan personas que sean capaces como de extraer ese mensaje de ahí, o como tú bien lo dices, pues uno no lo dice directamente y habrán otros que simplemente lo toman como diversión y es válido para todos, cada quien toma la literatura como, Claro, sí, es como verdad, lo que... digamos que es algo que
también, de hecho, nosotros con nuestra amiga en común, Morita, yo estoy regalando unos libros que tenía ahí, que estaba limpiando la biblioteca, y le envié fotos a ella de los libros. Y eso me Sí. hace acordar porque me pregunta, ¿este libro te gustó? Para ver si pues me lo llevo, me lo das. Tu Y yo le criterio es dije, valioso. pues mira, lo leí hace varios años, no sé el Felipe de hace años qué Ujú. habrá pensado. En mi cabeza es bueno, pero si lo leo ahora, no sé. Entonces, Sí, bajo el criterio del Felipe de hace años, era bueno. Pero eso pasa, yo creo que a medida que uno va creciendo o va claro, leyendo más, que total. uno de alguna manera va viendo cositas ahí que lo hace a Uno va uno generando un disfrutar criterio. más. Uno va Exacto. generando un criterio. Por ejemplo, yo tengo aquí una confesión que hacer y es que La insoportable levedad del ser, cuando yo me lo leí muy adolescente, yo no fui capaz con ese libro. Yo Difícil, eso es leía eso y difícil. yo no quería, yo decía, no me gusta y era como para el colegio, yo ni sé cómo hice, pero yo no pude con ese libro. Uy, Y sí. años después lo cogí, ya lo vi muy distinto, o sea, ya me gustó Ujú. y ya decía, no, esto tiene unos mensajes poderosísimos, es buenísimo, pero no era ese momento para No era yo, el momento correcto. yo no estaba Exacto. preparado para ese libro. Ujú. Y de ahora que mencionas ese libro, yo creo que yo se lo leí también como estando de 16 años por ahí, o 17, pero me gustó. Sí, No sé ahora qué lectura le daría, porque yo sé que eso hace parte de una corriente y como novela filosófica, y sí, ese Milán Kundera ahí se tira unas cosas sobre la infidelidad que lo dejan a uno sí, medio claro, cuestionado sobre lo que piensa de con esos acuerdo, temas. Pero de es un acuerdo, buen libro. pero muy bueno, yo pues lo recomiendo hoy, sino que sí, mi yo de antes no pudo con ese libro. Pero curiosamente pude con la Divina Comedia, que creo que es Exacto, eso mucho te iba más a... difícil, es mucho más Ajá. difícil que el otro, y con ese pude, pero creo que era porque había un tema ahí que me ¿Qué te interesaba. interesaba? Exacto. ¿Qué libros nos recomiendas, Juan? ¿Qué últimas lecturas has tenido o de toda la vida? ¿Cuáles son tus libros favoritos? Porque elegir uno es muy difícil. Es muy difícil, voy a decir varios. Momo para mí es un libro, o sea, genial. Yo creo que en varios espacios que he estado siempre lo recomiendo porque es un libro que sigue muy vigente, es un libro que habla del tiempo y yo precisamente en estos días, pues meses incluso, he estado muy cuestionado por el tema del tiempo. Cómo se nos va como muchas veces hasta en banalidades, en cosas que no lo merecen, Ujú. cuando uno pudiera aprovecharlo mucho más. Y eso pues que yo me considero alguien que aprovecha muy bien el tiempo, pero también hay momentos en que no. Pero también es como aprovechamos ese tiempo no solo en hacer, porque también nos estamos volviendo como en una cultura del hacer que hasta nos sentimos culpables por descansar, ¿cierto? Y Es también verdad. es parte de, ¿cierto? También es parte de. Pero entonces Momo tiene como una reflexión muy bonita sobre el tiempo y cómo pues, no sé si lo han leído, pero el tema de los hombres grises que se fuman el tiempo de las personas me pone una metáfora, o sea, preciosa para decir cómo hay cosas que se están llevando nuestro tiempo. Eh, Ok. Sí, yo no entonces, lo he bueno, leído. No lo he leído, confieso, pero sí lo he visto en unas ediciones muy bonitas que lo han reimprimido últimamente, reimpreso, perdón. sí, Y es siento que buenísimo. debo comprarlo, lo compraré Sí, pronto. es muy lindo, yo lo disfruté mucho. Otro libro que recomiendo mucho, La historia interminable. Para mí, pues Ujú. es un libro maravilloso y yo compré una última edición que salió y me encantó porque esta edición es en color. Entonces la letra que ocurre por ejemplo, en el mundo real, pues no en fantasía, sino pues en la Tierra, digámoslo, Ujú. es en color azul o rosado, no sé. Ah, yo Y creo el que he visto otro esa mundo edición. es buenísimo, o sea, yo decía, ¿qué es esto tan genial? Porque entonces Tan le ayuda bacano, sí. mucho a los chicos a poder identificar dónde está, si está leyendo o está dentro de fantasía. Entonces eso me pareció brutal pues en esa edición. Pero el libro Ujú. como tal me parece una belleza. Las películas yo me las vi, pero pues claramente el libro pues es mucho mejor. Entonces, bueno, ese sería otro. Y hay un libro que a mí me gustó mucho en el colegio que se llama El perfume, del cual también pues hay película. Yo Ujú. recuerdo que mis profesores de español siempre me ponían unos libros súper malucos, hasta que me cambiaron el profesor y llegó uno que nos ponía unos librazos. Entonces, ese fue el primero con el que nos sorprendió en el colegio, que yo Eh, creo que eso es parte de la labor que también tienen los profesores en cómo llevan libros que de verdad motivan a los chicos a leer.
porque claramente pues esos libros que a uno le ponían antes, pues que eran unas cosas dificilísimas, pues el cantante, el mío, sí, pues es literatura y hay que conocerlo, pero creo que no es Pero el más momento cuando adelante. está empezando, exacto, mucho Exacto. más adelante. Entonces el profesor llega con este libro, yo era fascinado, yo me tragué ese libro, lo recuerdo con mucho cariño por eso, Ujú. eh, porque pues esa historia y que el tipo pues necesitara como esa aprobación a través del olor, porque él no olía, pues entonces le arrebata el olor a las personas, Claro. o sea, yo decía, ¿qué es esto tan genial? O sea, brutal. Y pues la Divina Comedia, como te decía, que pues es parte como de lo que yo siempre había querido pues hacer. Entonces creo que esos serían como mis libros de la vida recomendados porque los recuerdo con especial cariño. Me encantan. El último que me leí fue pues de Brandon Sanderson, El Imperio Final. Yo Ujú. pues he tenido poco acercamiento a Brandon, pero lo que he descubierto de él es impresionante. Ya empecé a leer el de La trenza del mar Esmeralda. Ah, Eh, sí. Sí, yo no entonces lo he me leído compré todos todavía. ellos, me compré los cuatro, entonces el hombre ilumina, yo decía, "Ay, Dios mío, aquí mejor dicho, me va a tocar invertir toda mi quincena para pagar esto, Es que son caros esos libros de ese pero señor. son hermosos, ¿no? Esas Son ediciones. hermosos. Entonces estoy pues como feliz porque además tiene ilustraciones y eso también me encanta, o sea, me encanta Ajá. que tenga ilustraciones. Ah, bueno, y quiero, otra cosa que recuerdo mucho de la niñez, que creo que también me acercó mucho a los libros, no sé si a vos te tocó porque tú eres más joven que yo, pero antes habían unos libros pop-up. Entonces eran unos libros que tú Mm, abrías y entonces se abría como en el papel un castillo, entonces era como en alto relieve, una cosa preciosa. Y yo era feliz con esos libros. Eran claro. impresionantes. Entonces eran, no sé, eran poquitos, poquitas páginas, pero era porque es que te abre como el mundo. Que Entonces, te muestra ahí cosas. Digamos, yo en la Filbo vi uno, esta Filbo vi uno de café que mostraba ay, todo el proceso del café y era un libro precioso, o sea, grande y abría y mostraba cómo extraían el café, luego cómo lo empacaban, cómo él llegaba y no lo lo compraste. tenían súper bien. No, estaba caro, ¿para qué? Claro. Pero muy bonito, muy Esos bonito. libros son hermosos y casi que te están mostrando como que al abrir un libro sale una historia y sale un mundo de ahí, no sé, me Sí, parece un concepto hermoso. Entonces me encantan esos libros y creo que pues yo los dejé ver mucho tiempo. Creo que ahorita se sí. están poniendo un poquito más de moda en algunos puntos, pasa que como son tan costosos, pero es arte puro, me encanta. Ujú, totalmente. Y ya para ir cerrando, Juan, yo hago esta última pregunta que es, si tú tuvieras un superpoder, Juan, ¿cuál sería y cómo lo utilizarías? Esa es una muy buena pregunta y yo creo que el poder que yo quisiera es de teletransportarme. Me encantaría viajar, irme a cualquier lugar del mundo a conocer y no tener que invertir tiempo como en ese tránsito. Ujú. Evitarme incluso los trancones, llegar de una donde tenga que Sí, llegar, claro, como que sería sería feliz. brutal. Entonces sería feliz. Ah, me quiero ir para París, plum. No, no sé si De te una. viste una película que, pues lo que pasa es que fue muy, pues sí es basada en unos libros también, pero le fue muy mal en taquilla. Solo salió la primera que es Jumper. Yo cuando vi esa película, no sé si los viste, que el poder de las personas era, de algunos, era que saltaban, pero al saltar desaparecían y aparecían en otro lugar. No, no, no la vi. Uf, pero es viejita. A mí me gustó mucho, pues, pero la película no tuvo ningún éxito. Pero me encanta porque tiene eso. Yo digo, no, si yo quisiera un poder, sería ese Claro, poder. ese poder es tremendo, es un poder muy bacano. Me Pero encanta. gran poder, yo también creo que elegiría ese poder. Yo siempre he dicho que teletransportarse es uno de esos poderes que, ¡guau! Maravilloso. Sería espectacular estar ahora mismo. Yo quiero ver cómo se ve la Torre Eiffel, tin. Sí, Quiero ver cómo se ve la muralla china, tin, en maravilloso. cuestión de segundos. Genial esa Imagínate eso. respuesta. Yo creo que eso, mejor dicho, la felicidad en pasta. Uno puede ir donde quiera. No, una Sí, belleza. el tiempo y la distancia que se ahorraría uno sería muchísimo. Bueno, Juan, muchísimas gracias por hacer parte de este segundo episodio. Creo que, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales y en cuáles redes sociales estás? Claro que sí. Estoy en TikTok y en Instagram y en ambas me encuentran como juancgaor.narrador. Juan, la C solita, Gaor.narrador. En ambas redes sociales, ahí pues también me pueden compartir si se están leyendo el libro, mensajes que yo con pues a todos los que me escriben les respondo porque me encanta además poder compartir ideas y poder hablar sobre el libro, que eso es un asunto que me encanta y es Ujú. como de la cabeza de alguien sale una idea
¿cierto? Que convivió con uno tanto tiempo, pero cuando esa idea se pone en común, cada quien hace unas interpretaciones distintas, entonces es como que eso cobrara vida en otras cabezas, en otras mentes, y es como si la historia estuviera multiplicada en la La historia de historia cada cobra quien vida, o cuando la sea, interpreta. tú escribes, que es algo que he escuchado mucho a varios autores, es que ellos escriben y hacen la mitad del trabajo, la otra mitad la hace el lector cuando está leyendo el libro, que es Así algo es. genial. No alcanzan a imaginar y a leer cosas del libro que ni el autor pensó muchas De veces. acuerdo. Encuentra unas cosas que ni uno piensa, es cierto. Entonces, bueno, me encanta compartir con las personas que me escriben, entonces también me pueden encontrar en esas redes sociales y yo pues con todo el gusto estaré respondiendo. Pues, no, muchísimas gracias, Juan. Ya saben, juansegaor.narrador en TikTok e Instagram, autor de La Última Rebelión, que va a ser una trilogía. Hasta ahora ha publicado hasta el segundo libro. Entonces, Segundo, el muchísimas primero es gracias, Juan. invasión y el segundo infestación. Correcto, ahí ya saben. Entonces, nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Muchas gracias por la invitación, Felipe. Gracias a todos.